Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación documental. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más complejos y, para ser honestos, más dolorosos de la historia peruana reciente, el conflicto interno de los años 80. Vamos a desmenuzar un documento legal súper revelador. Fíjense que se trata de una resolución de la Corte Suprema de Justicia del Perú que salió recién en 2024. Este documento básicamente le pone un punto final jurídico a un caso que estuvo en el limbo durante 40 años, la desaparición de Ricardo Benito Valdeón Ninahuanca. Es una historia pesada, sí, pero absolutamente crucial porque sienta unos precedentes legales tremendos. Bueno, arranquemos con esto. Nuestro recorrido de hoy tiene 5 paradas clave. 1. El contexto de violencia. 2. La primera detención. 3. La desaparición forzada. 4. Los mandos responsables. Y 5. Justicia y derechos humanos. Sección 1. Contexto de violencia. La militarización de Ayacucho. Fíjense en lo rapidísimo que esta región pasó a ser una zona totalmente militarizada. La mecha se enciende en mayo de 1980, cuando estalla la violencia por parte de Sendero Luminoso. Ante esto, el Estado peruano no se queda de brazos cruzados y declara el estado de emergencia en octubre del 81. O sea, las cosas ya estaban tensas. Esta medida extraordinaria es la que abre la puerta para que, en enero del 83, la Marina de Guerra entre directamente a la provincia de Huanta. Y así es como entre el 83 y el 84, la zona entra en un periodo de militarización extrema y control absoluto. Y claro, toda esta concentración de poder trajo consecuencias, y los números son simplemente escalofriantes. El expediente de la Corte Suprema suelta un dato que nos deja helados. Solo en el año 1984, los casos registrados de desapariciones forzadas saltaron un 30% frente al año anterior. Y para ponerlo en perspectiva, el 85% de esos casos, casi la totalidad en esa región, pasaron exactamente en Huanta. Justo ahí, en el ojo del huracán, es donde arranca nuestra historia de hoy. Pasamos a la sección 2, la primera detención, el 26 de julio de 1984. Vamos a ver cómo se desencadenó todo esto en cuestión de días, porque fue un verdadero caos. El primer paso se da la noche del 26. Unos agentes entran a la fuerza a la casa de Valdeón y se lo llevan así, sin ninguna orden legal. Al día siguiente, en el paso 2, su esposa, Carmen Rosa López Cuevas, empieza una búsqueda desesperada. Imagínense el terror, corriendo de comisaría en base militar para ver dónde estaba su esposo. Finalmente lo encuentra y, tras una liberación temporal, llegamos al paso 3. El 30 de julio deciden viajar para denunciar todo esto ante los jefes militares de Valdeón. Querían buscar protección, lógico. Pero tristemente esto desata el cuarto paso, el secuestro definitivo del 2 de agosto. Ahora, cabría preguntarse, ¿por qué hacer un viaje para quejarse directamente con los altos mandos? Bueno, la respuesta está en lo que Carmen vio. Cuando por fin vio a su esposo caminando por la calle tras esa primera detención, los daños físicos eran innegables. La Corte Suprema lo pone en palabras textuales, diciendo que él tenía pisadas de botas en la espalda, así como contusiones en el rostro. Fueron exactamente estas marcas evidentes de abuso las que los empujaron a buscar justicia ahí mismo, dentro del ejército. Sección 3. La desaparición forzada. El secuestro definitivo. Lo grave del asunto queda clarísimo con las palabras textuales que rescató la justicia. A las 2 de la mañana del 2 de agosto, un grupo de agentes armados y con las caras tapadas reventó la puerta de la casa de Valdeón. Entraron hasta su cuarto y le gritaron esto. Escuchen bien. Ahora sí te vas a quejar, soplón, cobarde. Te queremos ver ahora cómo te vas a quejar. Esta frase no es un detalle menor. Es la prueba legal definitiva de que todo este operativo nocturno fue, simple y llanamente, una represalia. Así que el punto crucial acá es lo que pasó inmediatamente después. Carmen no se quedó callada. Esa misma tarde agarró sus cosas, viajó de nuevo a Ayacucho y denunció este segundo asalto cara a cara ante el mayor del ejército, Osvaldo Castillo Uribe. Esto es vital para la justicia peruana. ¿Por qué? Porque significa que el secuestro no se quedó en un simple rumor o en algo anónimo. Al revés, activó al instante todos los canales oficiales de comunicación militar de ese momento. Entramos a la sección 4, los mandos responsables y la cadena de mando. Esto nos dibuja a la perfección cómo funcionaba la estructura de poder en esa época. El expediente nos da nombres concretos. Por ejemplo, Juan Abraham Briones Dávila, que era el jefe del Estado Mayor, o sea, la máxima autoridad militar en la zona. También estaba Gustavo Enrique Domingo Cárdenas Brou, el representante de la Marina ante ese mismo Estado Mayor. Y no nos olvidemos de Augusto Gabilondo García del Barco. Lo que la justicia resalta es que, como la denuncia se hizo esa mismísima tarde, las esferas más altas del mando estaban 100% enteradas de lo que estaba pasando.
Y justo aquí es donde el choque entre la versión oficial y la cruda realidad termina de confirmar el crimen. Por un lado tenemos la promesa. El mando naval le dijo al ejército que Valdeón ya había sido soltado al día siguiente, el 3 de agosto. Básicamente, problema resuelto. Pero por el otro lado está la realidad que comprobó la corte. Ricardo Benito Valdeón nunca pisó su casa de vuelta. Su paradero es un misterio total hasta el día de hoy. Y eso es lo que establece, sin lugar a dudas, que estamos hablando legalmente de una persona desaparecida. Llegamos a la última sección, la número 5, Justicia y Derechos Humanos, Marcos Legales. Lo primero, hay que entender bien qué significa legalmente desaparición forzada. La Corte Suprema, basándose en leyes internacionales, no lo ve como un simple secuestro que empezó y terminó. No, es una violación múltiple de los derechos fundamentales. Pero ojo a esta palabra continuada. Lo central para los jueces es que hay una negación total de información sobre dónde está la víctima. O sea, para la Corte esto no es un crimen que se quedó congelado en 1984. Es un delito que se sigue cometiendo literalmente todos los días de forma incesante hasta que se descubra la verdad. Y justamente por esa naturaleza de delito constante es que entra a la cancha un concepto legal pesadísimo, la imprescriptibilidad. Suena a trabalenguas, pero básicamente significa que cuando hablamos de atrocidades cometidas contra la población civil de forma sistemática, o sea, crímenes de lesa humanidad, el paso de los años no sirve de escudo. El tiempo no borra la culpa. Las leyes internacionales son súper claras. Estos crímenes no prescriben nunca y no se pueden arreglar con amnistías ni caducar porque hayan pasado décadas. Con toda esta base firme del derecho internacional y lo que dicta la Corte Interamericana, la Corte Suprema Peruana lanza su fallo definitivo. Los jueces básicamente anularon cualquier intento de evadir la justicia y confirmaron sentencias súper contundentes de 15 años de cárcel para los mandos responsables, además de imponer reparaciones civiles bastante altas. Quedó demostradísimo que la obligación de proteger y de dar información fue ignorada por completo desde las posiciones más altas del poder. Para ir cerrando este análisis documental, vale la pena detenernos a pensar en esto. Si ya tenemos claro que un crimen de este nivel no expira, no se acaba hasta que se sabe qué pasó realmente con la víctima, cabe preguntarnos, ¿cuántas cosas horribles que pasaron en la oscuridad hace 40 años siguen técnicamente ocurriendo hoy? En el caso de Ricardo Valdeón, como nunca aparecieron sus restos ni hubo respuestas, la atrocidad de esa madrugada de agosto sigue pasando. Es un crimen activo y respirando en pleno siglo XXI. Es una reflexión sumamente fuerte sobre lo que significa el peso del tiempo cuando no hay justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.